Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a proseguir analizando el contrato de consumo y su regulación. Hasta ahora hemos tenido una primera sesión con respecto a la etapa precontractual, es decir, todos aquellos medios o instrumentos de los cuales se vale el proveedor a los efectos de generar el eventual contrato de consumo, como son, por ejemplo, el deber de información, la publicidad, las prácticas comerciales, etcétera. Hemos brindado una breve definición del contrato de consumo y ahora corresponde ingresar al análisis en particular de los elementos del contrato. Nuestra propuesta, a diferencia del Código Civil y Comercial del artículo 1093, tiene como epígrafe completo definición del contrato de consumo. De tal manera, permite al lector advertir con una razonable antelación cuál es el contenido del texto legal que pretendemos profundizar. A diferencia del artículo 1093 y su descripción o su noción descriptiva o su definición de carácter descriptiva del contrato de consumo, nosotros hemos adoptado una definición técnica siguiendo los criterios de definición de Aristóteles, es decir, partimos del género próximo y nos acercamos a la diferencia específica. En tal aspecto, la naturaleza jurídica del contrato de consumo es una especie del acto jurídico y, por tanto, si el contrato es un acto jurídico, el contrato de consumo también. Por ello decimos que el contrato de consumo es el acto jurídico mediante el cual el consumidor, no consumidor final, no usuario, consumidor como noción omnicomprensiva, como un elemento subjetivo de la relación jurídica contractual de consumo. El contrato, entonces, como acto jurídico, se perfecciona entre una parte denominada consumidor y otra parte denominada proveedor. No es necesario incluir empresa de naturaleza pública o privada, persona humana o jurídica, porque eso, cada una de estas características ya está también comprendida en la definición técnica de proveedor. Entonces, tenemos que las partes del contrato de consumo son el consumidor y el proveedor. Ahora, ya sea que se trate de una oferta al público, ya sea que se recurre a la publicidad, etcétera, o la práctica comercial, hay una manifestación del consentimiento. Esto es importante porque hay una oferta y una aceptación. Entonces, en donde se encuentre la oferta del proveedor y la aceptación del consumidor, se perfecciona el consentimiento contractual de consumo, que puede ser o no por adhesión a condiciones generales de la contratación. Admite ambas modalidades de formación del consentimiento. Ahora, una vez prestado este consentimiento, ingresa el ámbito objetivo, porque ello implica la adquisición, uso, goce de bienes o de servicios. No utilizamos el término técnico de producto porque es más propio de la microeconomía y puede llevar a algún tipo de confusión, especialmente en materia de derechos reales, por ejemplo. Por eso hablamos de bienes, que pueden ser materiales o inmateriales, y de servicios. Bien. Y por último, la causa fin está en la frase con destino privado. Que podríamos también haber dicho beneficio propio o doméstico. Lo importante es que tenga destino privado, familiar o social. Sea celebrado a título oneroso, sea celebrado a título gratuito. Esta es nuestra definición del contrato de consumo, que nos parece superadora del 1093, porque tiene todos los elementos de la relación jurídica en general, es decir, el elemento subjetivo, objetivo, causa fin y vínculo jurídico, y al mismo tiempo exterioriza las particularidades propias del contrato de consumo. Entonces, como adelantamos, el ámbito subjetivo contractual es, por un lado, el consumidor, por otro lado, el proveedor. Desde el punto de vista del ámbito objetivo, comprende bienes y servicios. La causa fin del contrato de consumo y que lo distingue del contrato paritario, por ejemplo, estriba en el destino final, que puede ser económico en algún aspecto,
puede ser el beneficio propio, no profesional, desde otro punto de vista, o según la tesis teleológica, puede comprender ambas. Lo importante de esta causa fin es que sea un uso privado, en el sentido de que el bien o servicio adquirido o utilizado respectivamente por el consumidor no sea destinado a ser un engranaje más de la cadena de producción, comercialización y distribución de bienes o servicios. Por ejemplo, yo puedo comprar un automóvil y destinarlo para el transporte propio o familiar. O al mismo tiempo, puedo adquirir un automóvil para utilizarlo como medio de lucro, por ejemplo, para el servicio de transporte privado, como puede ser Uber o un radiotaxi. La misma adquisición, el mismo ejemplo, tiene dos finalidades distintas. En un caso será contrato de consumo y en el otro posiblemente no lo sea. Y por último, este consentimiento del contrato de consumo se caracteriza porque puede ser o no formalizado por la práctica de la adhesión. Siendo indistinto, habrá contrato de consumo, ya sea que la prestación principal sea celebrada a título oneroso o bien puede ser una prestación principal a título gratuito y que puede ser como una especie de invitación o de gancho para generar un posterior contrato de consumo oneroso. No, es indistinto si la celebración del contrato es a título oneroso o gratuito. En ambos casos es caracterizado como contrato de consumo. Desde el punto de vista del objeto inmediato, si vamos a la parte de la regulación de obligaciones del Código Civil y Comercial, advertiremos que la relación jurídica en general comprende cualquier prestación de carácter patrimonial, sea de dar una cosa cierta, puede ser mueble o inmueble, o implique transferir la tenencia, o puede ser también una prestación de servicio en la cual está integrada por prestaciones de hacer. Es importante destacar que la fragmentación del tipo general contractual del Código Civil y Comercial, como adelantamos, permite hablar de un contrato paritario en el cual las partes se encuentran en igualdad económica y jurídica, de el contrato de consumo en el cual hay una relación asimétrica en virtud de la cual el proveedor se encuentra en una relación de supremacía con respecto al consumidor, y esta asimetría se denomina como asimetría de técnica, económica, jurídica o de información. Ahora, esta fragmentación del tipo general contractual también permite al mismo tiempo, por ejemplo, que contratos nominados del título cuarto del libro tercero, como son la compraventa, la permuta, el suministro, la locación, el leasing, obra y servicio, etcétera, o el transporte, pueden ser celebrados ya sea como contratos paritarios o como contratos de consumo. Entonces, en espejo funcionan, por ejemplo, una compraventa paritaria, y si se dan los caracteres específicos de la relación jurídica contractual de consumo, será una compraventa de consumo. Puede haber una permuta paritaria o una permuta de consumo, un contrato de suministro paritario o un contrato de suministro de consumo, un contrato de locación paritaria o un contrato de locación de consumo, y así sucesivamente con cada uno de los contratos nominados, que son 31 de la parte especial del capítulo cuarto del libro tercero. Ahora, esto funciona también de otro lado con respecto a aquellos contratos innominados, es decir, que por un motivo u otro el legislador no los ha tipificado o no le ha puesto un nombre o una regulación legal. Por ejemplo, en materia del contrato de garage es un contrato innominado, y paralelamente puede haber un contrato de garage empresario o empresarial o un contrato de garage de consumo. Lo mismo ocurre en el ámbito del contrato de hospedaje o hotelería. Podrá haber un contrato de hospedaje empresarial o paritario, y podrá existir un contrato de hospedaje u hotelería de consumo en la medida que se perfeccione con destino final en beneficio propio del consumidor o de su grupo familiar. Entonces,
aquí están los ejemplos que mencioné hace un momento. Dentro de los contratos inominados podrán ser de consumo o podrán ser empresariales o paritarios. Depende si la finalidad, por ejemplo, en este caso la cochera, es una finalidad de generar bien de lucro, o por el contrario es la cochera del auto familiar. Lo mismo ocurrirá en materia de hotelería, cuando puedo hacer un viaje de negocios y en ese caso no será un contrato de consumo, o puedo ir de vacaciones con mi familia y en ese caso sí será un contrato de consumo. La conexidad contractual tiene importancia dentro de los contratos de consumo. Es así que el artículo 1073, en la parte general del contrato, define la conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común, previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta conexidad puede ser una conexidad de índole empresarial, de un tipo de contrato empresarial. Esto es habitual, por ejemplo, lo que ocurre con los contratos de shopping o de hipercentros de consumo. O bien, en ciertos casos, esta conexidad puede estar vinculada a un contrato de consumo, lo cual es muy habitual, por ejemplo, en materia del contrato de tarjeta de crédito, en el cual hay una entidad administradora que celebra un contrato con un banco. Este contrato es empresarial. El banco, a su vez, emite una tarjeta que es ofrecida al consumidor usuario final, y allí tenemos un contrato de consumo, y al mismo tiempo, por intermedio de esta conexidad contractual, a través del uso del plástico, el consumidor puede adquirir un bien o un servicio en un negocio o comercio cualquiera. Entonces, la conexidad contractual de la parte general también puede tener puntos de contacto con la conexidad de consumo. Y el segundo párrafo de 1073 nos brinda una pauta interpretativa, porque dice que esta finalidad económica común, que implica la conexidad de dos o más contratos vinculados entre sí, puede ser establecida o por el legislador, o bien pactada contractualmente, o derivada de la interpretación del juzgador. Es decir, que el juez puede interpretar en un caso concreto que, a pesar de que las partes no lo digan, se perfecciona un contrato de consumo. Esto es muy importante a tener en cuenta, porque hay, en virtud de la imaginación normativa propia de la autonomía privada, en el ámbito empresarial, continuamente se están creando nuevos contratos o contratos inominados. Algunos han sido receptados por el legislador y otros aún todavía no. Entonces, es importante tener este 1073 como una pauta o criterio para casos concretos. ¿Cómo funciona la pluralidad contractual? En primer lugar, requiere dos o más partes. Puede haber, por ejemplo, un contrato principal o un contrato accesorio, conforme se infiere del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. O puede haber, por ejemplo, un solo contrato, pero con integración contractual. Esto ocurre habitualmente en el contrato de medicina prepaga, en el cual por ejemplo, la administradora del sistema de medicina celebra a su vez contratos con diversos profesionales conforme a la actividad profesional que tengan. Como una especialidad puede ser, por ejemplo, la medicina oncológica o la medicina ocular, y a partir de allí ofrece a través de su cartilla esta posibilidad a los usuarios que previamente han celebrado un contrato con la empresa de medicina prepaga. Entonces, allí tenemos, al igual que en el sistema de tarjeta de crédito, varias partes que conforman un proceso de conexidad contractual, que cuando el último eslabón sea el consumidor, se verifica una conexidad contractual de consumo. O, eventualmente, podemos tener un solo contrato y como último eslabón el consumidor. Esto es habitualmente en aquellos contratos de concesión, en el cual, por ejemplo, el fabricante de automóviles se encuentra, por ejemplo, en Alemania y fabrica un automóvil en Mercedes-Benz. A partir de allí genera el vínculo con la compañía o
o sociedad comercial nacional, que puede o no ser licenciataria, puede ser o no una concesionaria oficial, trae el auto Mercedes-Benz a la República Argentina. Este auto Mercedes-Benz a su vez puede distribuirse en la red de concesionarios del país y es el consumidor quien en un determinado lugar realiza la compraventa del automotor. Como vemos allí, tenemos un solo contrato, porque se trata prácticamente de un mismo grupo empresarial y celebra el contrato de compraventa de un automóvil importado. En todos estos casos, ya sea que se trate de un contrato principal o accesorio, o se trata de un solo contrato con integración inferior, o bien se trata de un solo contrato como último eslabón, cuando se trata de grupos de contratos que forman parte de un mismo ente, de un mismo grupo empresarial, hay una causa sistémica, lo que de algún modo Lorenzetti menciona que es el cemento que une todas estas redes contractuales, que es la finalidad económica común. Lo que se busca es un mismo resultado, una misma finalidad, y es por eso que cada uno de estos contratos se encuentra vinculado y por ello se llaman contratos conexos. Como ya mencioné hace un momento, el origen de la conexidad puede ser el legislador, puede ser propio de la autonomía privada de las partes o eventualmente puede inferirse por el juzgador en el caso concreto. El artículo 1074, con respecto a los contratos conexos, dispone que los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, en virtud de esta finalidad común que acabo de mencionar, atribuyéndole el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. Aquí les brindo otros ejemplos también de conexidad contractual, por ejemplo, el contrato de ahorro previo, en el cual la empresa fabricante de automotores recurre a la formación de una sociedad vinculada con la fabricante que se dedica al sistema de ahorro previo y luego establece grupos de consumidores que permiten adquirir un determinado bien, un determinado servicio. Lo mismo ocurre con aquellos paquetes de turismo, en el cual hay una empresa madre, que es la empresa mayorista de turismo, quien gestiona mejores precios con respecto a diferentes cadenas de hoteles, luego lo suministra al minorista y el minorista, que es la agencia de viajes, luego lo ofrece al público en determinado lugar. En cada uno de estos contratos vemos la característica que hemos mencionado hace un momento, que se trata de una pluralidad de partes con una finalidad común y hay un grupo de contratos que lo que busca es generar un mejor precio, un mejor servicio para el consumidor final. ¿Cuáles son los efectos que produce según el artículo 1075? Una vez probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total o parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su propio contrato. Así, por ejemplo, en el ámbito del contrato de tarjeta de crédito, tenemos la entidad administradora que celebra el contrato con el banco emisor, a su vez el banco emisor emite la tarjeta del consumidor y el consumidor, por ejemplo, cuando va a adquirir un bien, un determinado servicio a un comercio habilitado a tales efectos, si tiene algún inconveniente, podría recurrir a través de la conexidad contractual a la frustración, por ejemplo, de la compraventa en el comercio, ir contra toda la cadena o todo el grupo contractual. Así dice el segundo párrafo, atendiendo al principio de conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. Como mencioné anteriormente, se encuentra actualmente en trámite parlamentario un proyecto unificado que propicia la derogación de la Ley 24240 para reemplazarla por un código de defensa del consumidor de modo análogo al Código del Consumidor de Brasil. En este caso, el proyecto de Código de Defensa del Consumidor trae algunas normas que pueden ser de interés, por ejemplo, el artículo 35, cuando se refiere al contrato de consumo y el principio de obligatoriedad, menciona que los contratos de consumo obligan, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, esto de modo espejo, de modo análogo a los contratos paritarios, y agrega que los jueces tienen facultades para morigerar o revisar sus estipulaciones cuando lo autorice la ley o de oficio cuando se afecte el orden público.
este segundo párrafo del proyecto de Código de Defensa del Consumidor refuerza la facultad que actualmente se encuentra vigente en el artículo 960 de la parte general del contrato del Código Civil y Comercial. En materia de integración normativa, el artículo 36 del proyecto dispone que las normas de este código se integran y se armonizan con las reglas y principios del Código Civil y Comercial, como también de leyes especiales que alcanzan a los contratos de consumo conforme al principio fundamental de protección del consumidor, que se encuentra en el artículo 42 de la Constitución Nacional y que de algún modo fundamenta el indubio pro consumidor que tenemos actualmente en el artículo 3 de la Defensa del Consumidor. Y agrega, en caso de conflicto de normas, se aplicará aquella que resulte más favorable al consumidor. Luego el artículo 37, en materia de principios generales y contrato de consumo, define que el juez debe ponderar especialmente las diferentes etapas del contrato de consumo. Hemos mencionado hace un momento que hay una etapa precontractual, una etapa contractual propiamente dicha y una etapa postcontractual o de ejecución, y que para su integración a los principios de respeto a la dignidad de la persona humana, artículo 51 del Código Civil y Comercial, y se encuentra también en los tratados de derecho internacional, la buena fe, 961, artículo 9, confianza, ejercicio regular de un derecho y orden público de protección, artículo 12, entre otros, y en especial en los casos de hipervulnerabilidad del consumidor. De tal modo, el artículo 37, si bien a nivel de proyecto, ya reconoce la categoría del consumidor hipervulnerable, que actualmente solo tiene reconocimiento administrativo por una resolución de la autoridad de aplicación en el ámbito nacional. El artículo 38 se refiere a la manifestación inequívoca, es decir, que en aquellos contratos de consumo debe contar de forma inequívoca, es decir, sin duda alguna, la voluntad de contratar del consumidor o en su caso de ponerle fin al contrato. Como tanto en el ámbito del contrato paritario, que tiene un contenido y forma, lo mismo ocurre en el ámbito del contrato de consumo, en el cual también tiene una forma. Como parafraseando a López Avalía, todo contrato tiene un contenido y una forma. Lo que se dice, de alguna manera se lo dice. Bueno, así como hay una forma del contrato paritario, también hay una forma del contrato de consumo. La forma puede ser entendida de modo genérico, como cualquier manera exteriorizante de la voluntad, ya sea por medios escritos, verbales, en ciertos casos a través del silencio, etc. Pero desde el punto de vista específico, la forma designa alguna manera exteriorizante de la voluntad, ya sea de la forma impuesta por la ley o por las partes. En el ámbito del contrato de consumo, adelanto que el artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor, 24240, actualmente vigente, impone la forma escrita, es decir, que a diferencia del contrato paritario y de la libertad de formas, el contrato de consumo recepta lo que se ha denominado como neologismo formalista, en el sentido de que la regla es que el contrato de consumo tiene una forma impuesta por el legislador, que es la forma escrita. El artículo 973 del Código Civil derogado expresaba que la forma era el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. Y daba como ejemplos la escritura del acto, la presencia de testigos, que el hecho sea realizado por escribano público, oficial público, etc. El Código Civil derogado, de modo análogo con otros códigos decimonónicos, gustaba de introducir ejemplos de modo a hacer más sencilla su interpretación o aplicación. Ahora bien, ¿qué pasa con la forma en el Código Civil y Comercial? El legislador desarrolla la forma del acto jurídico en la parte general, en el libro primero, título cuarto, capítulo quinto, sección tercera, forma y prueba del acto jurídico, artículos 284 a 288. Hemos dicho que el acto jurídico es el género, el contrato es la especie. Y hay un contrato paritario y un contrato de consumo. Ahora bien, esta regulación de la forma la reitera de algún modo en la teoría general del contrato. Cuando en rigor de verdad, si la especie sigue al género, entonces solo habría que haber incluido algún tipo de regulación que lo distinga del género.
En segundo lugar, tenemos, el Código Civil Comercial, en la parte general del contrato, también desarrolla una clasificación de los contratos distinguiéndolos en formales y no formales. No, los contratos no formales no son no formales porque carezcan de forma, sino en rigor de verdad, la forma puede ser libre o forma impuesta. Si la forma es libre, es equivalente a no formal. Si la forma es impuesta, ya sea por el legislador o por las partes, el contrato es formal. Por eso, además de que las clasificaciones no son propias de los códigos, son más de la doctrina, no es feliz esta clasificación de formales y no formales porque quizás podría llevar a error y sostener que existen contratos que no tengan forma, lo cual hemos dicho que no es técnicamente posible. En tercer lugar, cuando regula los contratos en particular, en el libro tercero, título cuarto, en ciertos contratos vuelve a incluir algún tipo de regulación de la forma. Así, por ejemplo, en el artículo 1188, cuando regula la forma en la locación, nos dice que la forma del contrato de locación, la regla es que la forma sea por escrito. Lo que nos llevaría a otra clasificación y es si esa forma es a los efectos de la validez del acto o es a los efectos de la prueba. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando regula el contrato de leasing en el capítulo quinto, cuando en el artículo 1234 establece una forma impuesta según el objeto propio del leasing. Así nos dice el legislador, cuando se tratara, por ejemplo, de inmuebles, aeronaves o buques, es necesaria la escritura pública para la celebración del contrato de leasing. En los demás casos, por ejemplo, podría ser un leasing de software, las partes pueden recurrir de modo indistinto al instrumento público o privado con certificación de firmas. Nosotros hemos dicho entonces que la forma puede ser libre o impuesta. Si es impuesta por la ley o por las partes. En ese caso, el acto jurídico, la forma impuesta, está previsto en el artículo 285 y dice que el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el cual las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tengo que celebrar, por ejemplo, un leasing de inmueble, el legislador impone la escritura pública, pero yo perfectamente podría celebrar un leasing en un instrumento privado con firma certificada. En ese caso, esa forma del instrumento privado no es la forma querida por el legislador que impone la escritura pública, pero vale como acto en el cual las partes se han obligado a extender la escritura pública, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. Es decir, que sí o sí puede existir un acto que solamente puede hacerse por la escritura pública. Esto ocurre habitualmente en el ámbito del contrato paritario en el caso de la donación de inmuebles. La donación de inmuebles debe realizarse por escritura pública bajo pena de nulidad. Es decir, que el legislador expresamente prohíbe la donación inmobiliaria por instrumento privado. Como vemos, este artículo 285 que se encuentra en el libro primero se refiere al acto jurídico con forma impuesta de la parte general. También se refiere a los actos con forma impuesta bajo sanción de nulidad. ¿Y qué ocurre entonces en el ámbito contractual? Como ya adelantamos, el legislador reitera en la parte general del contrato el artículo 969. Toda esta parte nos sirve para el contrato de consumo, por eso es que me estoy deteniendo un poco más de lo habitual. El artículo 969 distingue los contratos en formales según que la ley exige una forma para su validez. En ese caso son nulos si la solemnidad ha sido satisfecha. Ejemplo, la donación de inmuebles debe ser realizada por escritura pública. Si no se hace por escritura pública, ese acto es nulo en nulidad absoluta. El segundo párrafo agrega, cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los cuales las partes se obligaron a cumplir con la expresa formalidad. Es el caso, por ejemplo, del contrato de leasing, en el cual la norma impone la escritura pública, las partes recurren al instrumento privado, ese instrumento privado no es que carezca de validez total, sí tiene la validez a los efectos que las partes se obligan a formalizar el instrumento previsto. Y hasta tanto ello ocurra, valen como contratos. No será un contrato de leasing propiamente dicho de inmueble, pero será, por ejemplo, un preliminar de contrato de leasing.
Y el segundo párrafo dice que cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, es decir, cuando estamos en presencia de lo que técnicamente nosotros denominamos como forma libre, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Está mezclando entonces el legislador nuestra clasificación, porque nosotros dijimos que la forma es libre o impuesta. Es libre cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada a los efectos de su validez. Es impuesta cuando la ley o las partes imponen una formalidad determinada, que puede ser absoluta cuando es nulo si la solemnidad ha sido satisfecha, o relativa cuando vale como contratos en los cuales las partes se obligan a cumplir con la expresada formalidad. Sin embargo, este segundo párrafo agregaría una tercera clasificación en donde la forma no es a los efectos de la validez, sino es a los efectos probatorios de la prueba. Y es aquí en donde nosotros consideramos que debe incorporarse el contrato de consumo. El artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor establece la forma escrita como forma impuesta, pero no a los efectos de la validez, sino a los efectos de la prueba. Complementándolo con el capítulo 7 de forma, el artículo 1015 en materia contractual dice que solo son formales los contratos a los cuales la ley le impone una forma determinada. En sentido contrario, serán de forma libre, no impuesta, aquellos contratos a los cuales la ley o las partes no le imponen una forma determinada. Y el artículo siguiente, cuando habla de las modificaciones al contrato, sigue la regla de que la formalidad exigida para la celebración del contrato rige también para las modificaciones ulteriores que sean introducidas. Esto ocurre, por ejemplo, habitualmente en el contrato de locación. Si el contrato de locación se hizo por escrito, la modificación del contrato o la prórroga eventual del contrato también debe ser por la forma escrita, excepto que ellas versen solamente sobre estipulaciones accesorias o secundarias, o bien que exista disposición legal en contrario de acuerdo a lo que haya previsto el legislador. Trayendo todas estas nociones generales, tanto la forma del acto jurídico como la forma del contrato, al contrato de consumo, como ya adelantamos, el artículo 10 dice, contenido del documento de venta. En rigor de verdad debería haber dicho instrumento, porque el documento es el género y el instrumento es la especie. Sin embargo, esta falta de técnica del legislador puede ser útil en aquellos casos en donde el documento sea, por ejemplo, un documento que no sea necesariamente por escrito, puede ser un documento verbal, un documento digital, etc. Leyéndolo entonces como género, diríamos que el documento en el cual se extienda por la venta de cosas, muebles o inmuebles, sin perjuicio de información exigida por otras leyes o normas, deberá contar, entre otros, la descripción y especificación del bien, el nombre y domicilio del vendedor, nombre y domicilio del fabricante, distribuidor, importador, cuando correspondiere, mención de las características de la garantía, conforme lo establecido por la ley, plazos, condiciones de entrega, precio, costos, etc. Si ustedes advierten, por ejemplo, como mencioné hace un momento, una compraventa de consumo que puede consistir, por ejemplo, en la compraventa de un televisor, allí bastará con la simple emisión del ticket. No es necesario celebrar un contrato con todos los requisitos que impone el artículo 10. Caso distinto, por ejemplo, una compraventa inmobiliaria o, por ejemplo, la celebración de un boleto de compraventa o la compraventa de un automotor importado, sí puede ser importante tener todos estos requisitos a los efectos de cumplir con el débito de información del proveedor. Luego agrega, la redacción debe ser hecha en idioma castellano o español, en forma clara, completa, legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen de modo previo o simultáneo, y cuando se incluyan cláusulas adicionales a las que indicadas o exigibles, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes. Esto hace todo, este artículo 10, tercer párrafo, nos sirve mucho para aquellos contratos de consumo celebrados por adhesión, donde hay requisitos análogos y permiten que el consumidor pueda advertir de forma clara, legible y completa cuáles son los derechos y obligaciones que está celebrando. El último párrafo establece la obligatoriedad del doble ejemplar, que es muy favorable al consumidor, porque especialmente el Código Civil y Comercial, a diferencia del Código de Vélez en el artículo 1021, que traía la obligatoriedad del doble ejemplar, hoy en la parte general contractual de contrato paritario carece de una norma
expresa, sin perjuicio que las partes dentro de su autonomía privada podrían incluirla, pero el legislador ha omitido regular la obligatoriedad del doble ejemplar. Sin embargo, en el ámbito del contrato de consumo y en virtud de este neologismo formalista que hemos mencionado que se da en el ámbito del consumidor, el artículo 10 prevé que deberán redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación contractual y suscribirse un solo efecto. Y fuera de que se redacten tantos ejemplares, impone la obligación de que un ejemplar original deba ser entregado al consumidor, de modo que el consumidor pueda tener una copia, un resguardo de lo que se está obligando. Por eso nosotros decimos, a partir de este último párrafo, que en realidad la forma escrita no es una forma de la validez del contrato de consumo, sino es a los efectos probatorios. Y por último, cierra el artículo 10, que la reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien, objeto de la contratación, así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida por la ley. Entonces, de este texto que acabamos de visualizar del artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor, llegamos o arribamos a la conclusión de que en el ámbito del derecho del consumidor se produce un neoformalismo. La palabra documento es feliz en el sentido de que admite tanto el soporte papel como el soporte electrónico o digital. En segundo lugar, en los 7 incisos que hemos mencionado, debe haber una información de carácter obligatoria para el proveedor. Si esta información obligatoria no es omitida de modo parcial o total, puede traer consecuencias jurídicas negativas para el proveedor. Debe ser necesariamente realizada en idioma español. No es óbice a que existan, y esto es muy habitual, especialmente en los manuales de productos, que venga el manual en otro idioma, por ejemplo, inglés, portugués o chino. Pero sí es importante que una copia, la que se entrega al consumidor, sea en idioma español. Esta redacción del texto contractual debe ser en forma completa, clara, fácilmente legible y sin efectuar reenvíos a documentos o instrumentos que no se entreguen o no se hayan entregado de modo previo a la celebración del contrato de consumo. Hemos adelantado también que el artículo 10, infine, genera la obligatoriedad no solo de redactar tantos ejemplares como partes contractuales estén en el contrato de consumo, sino que además impone la obligatoriedad legal de entregarse una al consumidor, sin perjuicio de que la reglamentación, por diversos motivos, incluya modalidades más simples. Así es habitual, por ejemplo, cuando uno celebra una compra en un supermercado o un hipermercado, no le extienden un soporte, ya sea papel o electrónico, con todos estos requisitos del artículo 10, sino basta la emisión, por ejemplo, de un ticket donde conste cuándo, lugar y fecha de la celebración de la compraventa de consumo, cuál es la denominación societaria del supermercado o hipermercado, cuál es su quit, algún teléfono de la autoridad de aplicación, etc. ¿Qué pasa en aquellos casos de operaciones financieras y donde tiene que ver, como vimos hace un momento, la conexidad contractual? El artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, en lo que a nosotros nos importa en materia de forma, dispone que en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor usuario bajo pena de nulidad. Aquí la sanción del legislador es clara de que aquella operación financiera de consumo, de crédito para consumo, que no tenga estos requisitos, es nula. Y allí describe con mayor detalle, por ejemplo, la descripción del bien o servicio objeto de compra o contratación, el precio del contado, el importe a desembolsar inicialmente, desistir o el monto financiado en caso de que el proveedor otorgue algún tipo de financiación que puede ser propia de terceros, el inciso D, la tasa de interés efectiva anual, el inciso E, el total de intereses a pagar o el costo financiero total. El denominado costo financiero total, o CFT, comprende no solo el precio del bien o servicio, la tasa de interés efectiva anual, sino también todos aquellos costos o gastos en los cuales la operación financiera engloba.
El inciso F comprende el sistema de amortización del capital y la cancelación de intereses, de acuerdo si se trata, por ejemplo, del sistema francés o el sistema alemán. El inciso G, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar. Inciso H, los gastos extras, seguros o adicionales si los hubiere. Cada uno de estos ítems o rubros debe estar incluidos en el denominado costo financiero total. Si carece de alguno de ellos, hemos adelantado que en el proemio del artículo 36 impone la sanción de nulidad de esa operatoria. En la segunda parte del artículo 36 dispone que cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o bien de una o más cláusulas. Y cuando el juez declara la nulidad parcial, simultáneamente deberá integrar el contrato si ello fuera necesario. Esta última parte fue utilizada por la jurisprudencia a los efectos de exigir la obligatoriedad de presentación del contrato base o operación de consumo base cuando se emitieran documentos carturales, como puede ser, por ejemplo, el pagaré de consumo o el cheque de consumo. Es decir, que en el ámbito ejecutivo, por ejemplo, la jurisprudencia ha ido delineando que si se presenta al cobro un pagaré de consumo, previo a la intimación de pago, el proveedor deberá incluir agregar, por ejemplo, el contrato base que da origen al pagaré de consumo para verificar si efectivamente se trata de una operatoria de consumo, en segundo, si se trata de una operatoria de crédito para consumo y si se perfecciona la operatoria de crédito para consumo, si se verifican o no los requisitos del artículo 36 que acabamos de ver. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. La omisión determinará la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado. Es decir, como sanción para la omisión del proveedor en consignar la tasa de interés efectiva anual, implica que no tendrá derecho a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina, o en este caso el Banco Central, de modo de penalizar de algún modo u otro la omisión en la cual ha incurrido el proveedor. Por último, la eficacia del contrato, en la que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación, quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. Acá vemos un ejemplo de la conexidad contractual. Por ejemplo, yo recurro a una empresa de compraventa de electrodomésticos, voy a comprar, por ejemplo, un televisor LED de 55 pulgadas, y la financiación del televisor puede ser propia de la casa de comercio o puede ser a través de una tarjeta de crédito. Entonces, en ese caso, puede ocurrir que me digan, bueno, la compraventa del televisor LED está sujeta a la obtención del crédito financiero para pagarlo. Si el crédito no se da, no te quedas con el televisor. Acá es a la inversa. La eficacia del contrato principal en la cual se provea un tercero otorga un crédito quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. ¿Por qué? Porque ocurría habitualmente en la práctica que se hacía esta práctica comercial y después terminaba el consumidor pagando un crédito con un bien que no había obtenido. Por eso precisamente se pone que en caso de no otorgamiento del crédito, la operatoria se le suele hacer sin costo alguno para el consumidor, debiendo en ese caso restituirse las sumas que el cogerente de entrega de contado, anticipo y gastos hubiere efectuado. Como verán, el artículo 36 es bastante complejo. En la tercera parte dispone que el Banco Central adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan en las operaciones que se refiere al presente artículo con lo indicado en la presente ley. Y por último, establece una competencia, si bien en principio restrictiva o restringida al ámbito de las operaciones de crédito para consumo, que el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados para el presente artículo, por eso digo que es restrictiva, porque solo comprendería aquellas operaciones financieras o de crédito para consumo, en los casos que las acciones sean iniciadas por el consumidor usuario, a elección de este, es decir, el consumidor, será competente el juez del lugar del consumo o uso, del lugar de celebración del contrato, del domicilio del consumidor, del domicilio del demandado de cita en garantía. Esta norma, en principio, solo está restringida a las operaciones de crédito para consumo. Sin embargo, en el ámbito de la provincia de Jujuy, mediante la reforma de la ley 5170, el legislador local
tomó estos supuestos del artículo 36 y los generalizó para todo contrato de consumo, de modo de facilitar que el consumidor pudiera litigar ante el juez de su propio domicilio. Y concluye, en los casos que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Reitero, esta veda de prórroga de competencia territorial solamente es aplicable para cuando se tratara de una operación de crédito o para el consumo financiera. Sin embargo, en el ámbito de la provincia de Jujuy ha sido generalizada para todas aquellas operaciones de consumo. El proyecto de Código de Defensa del Consumidor, el artículo 39, con respecto a la forma, mejora la redacción del artículo 10 y dice que la formalización del contrato de consumo debe formalizarse por escrito o en cualquier otro soporte electrónico. Aquí aplicaría lo del documento que mencioné hace un momento, salvo que deba celebrarse en escritura pública. Habrá que ver qué caso, por ejemplo, podría ser el caso de la compraventa inmobiliaria. La instrumentación será gratuita para el consumidor, a excepción de la exigencia indicada en el último término. Deben redactarse en tantos ejemplares como partes, se integra la relación contractual y suscribirse un solo efecto. En este aspecto el artículo 10 es superior porque entrega, faculta, mejor dicho, ordena la obligatoriedad de entrega de un ejemplar original al consumidor. En cuanto a la forma, sigue mencionando requisitos que ya están incluidos actualmente en el artículo 10 y recepta esto de recibo y copia de instrumento de soporte. Y con esto me parece que hemos finalizado la clase de hoy. Muchas gracias.